Buenas tardes. A nombre de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, le damos la bienvenida al Seminario Internacional El Arbitraje Internacional en Iberoamérica entre el desarrollo profesional, los mercados internacionales y un mundo cambiante. Agradecemos la participación en este segundo día de los doctores Francisco Amayo, Rodrigo Pornachar, Sofía Villanta Chong, María Eugenia Ferreira y Andrea Horta. Asimismo, agradecemos el apoyo y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a la doctora Andrea Horta, que nos hará el honor de moderar el seminario el día de hoy. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Pues sean bienvenidos a este segundo día del Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Ya les comentaron el título, es el arbitraje internacional en Iberoamérica entre el desarrollo profesional, los mercados internacionales y un mundo cambiante. El día de hoy estamos con un panel de lujo, pero antes de iniciar este panel que va a estar dinámico, quiero agradecer a la Biblioteca de Arbitraje, al Estudio Mario Castillo Freire y por supuesto al doctor Jorge Luis Collantes. La dinámica será una exposición máximo de 10 minutos. Tenemos el tiempo muy contado, vamos a ser muy eficientes. Y regresaremos con comentarios finales de cada uno de nuestros expositores. En primer lugar, vamos a tener a Sofía Villalta. Ella nos va a hablar sobre el proceso de selección de árbitros y el tema de las listas del árbitro con un enfoque de género. Sofía es licenciada en Derecho con énfasis en Tecnología, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones por la Universidad de Costa Rica. Es asociada en la firma legal centroamericana Alta Batalla, en la cual forma parte de la práctica de resolución de disputas. Ha sido reconocida por Who is Who Legal como futura líder en el arbitraje. Representa empresas locales y extranjeras a inversionistas en arbitrajes comerciales nacionales e internacionales bajo diversas reglas institucionales. Es miembro de la subcomisión de árbitros jóvenes de la Comisión RAG y Arbitraje de CCI, capítulo Costa Rica, y CICIJAF, John Ita y la Red Latinoamericana de Jóvenes Árbitros. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí y te dejo con los 10 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, antes que nada, me uno al agradecimiento que ya nuestra querida moderadora brindó, tanto a la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire y, por supuesto, a Jorge Luis por la invitación. Básicamente, pues me gustaría hacer esta exposición como más una conversación, porque realmente la tarea que nos han dejado los organizadores es conversar un poco sobre cómo nosotros podemos promover la internacionalización de nuestra profesión a través del arbitraje. Y me parece que per se el arbitraje involucra la internacionalización desde su génesis. Cada vez los negocios se están volviendo mucho más dinámicos, las fronteras cada vez son más cortas y bueno, creo que un ejemplo de esto fue la pandemia. Nos dimos cuenta cómo rápidamente se proliferó esta enfermedad precisamente porque ahora las fronteras son cada vez menores entre los países y por supuesto eso se evidencia al momento de realizar los negocios. Es cada vez más usual que veamos contratos entre varias empresas que tienen su localidad o su centro de operaciones en diferentes jurisdicciones e incluso nos enfrentamos diariamente a que estos contratos pues se apliquen normativa de diferentes sistemas legales. Tenemos el civil law y el common law integrados en diferentes relaciones. Entonces, cuando nos enfrentamos a procesos arbitrales internacionales es muy usual encontrar pues este gen o esta característica de la internacionalidad. Pero por supuesto, eso también se refleja al momento de seleccionar a los árbitros y ese era el tema que a mí me gustaría discutir el día de hoy, precisamente porque como las controversias ahora son mucho más complejas e involucran muchísimas más jurisdicciones, es necesario tener personas que sean capaces, ¿verdad?, de navegar entre estos sistemas cómodamente e incluso que tengan la habilidad de poder liderar procesos incluso en diferentes idiomas, porque pues ahora es mucho más usual que pactemos llevar procesos arbitrales a cabo en varios idiomas, inglés, español, inglés, portugués o incluso otros idiomas. Entonces, por supuesto que la selección de árbitros no es un tema menor.
El tema de las listas es un tema que se las trae. Ahí estuve leyendo varias entrevistas a personas que se dedican al arbitraje, tanto abogados litigantes como árbitros, y hay posturas encontradas, ¿verdad? No hay una postura uniforme en la comunidad arbitral. Hay personas que están a favor de la existencia de las listas, hay personas que consideran que las listas cerradas no son las mejores y que las listas abiertas pues son preferibles. Pero de todas formas existen estas listas y yo creo que es importante que nosotros, tanto como árbitros y abogados de parte, le prestemos atención a este tema. Porque ahí, y es donde viene el tema de género que también quería abordar, no hacemos nada internacionalizando nuestra profesión si no tenemos esta sensibilidad de género y de diversidad en general, no solamente de género, sino también de etnia, de representaciones, digamos, de diferentes sectores. Entonces, el tema de las listas es un tema que, pues, como les estaba comentando, hay muchas personas que están a favor, consideran que las listas permiten y promueven la selección de árbitros de diferentes comunidades y representaciones porque al tener las partes una lista preseleccionada, se ven obligados a elegir personas de esa lista. No obstante, hay otras personas que consideran que esto no promueve precisamente la selección de estas personas porque normalmente los clientes deciden o eligen a personas, al típico perfil, ¿verdad? Al abogado, que es este hombre, que es senior, o que es socio, ¿verdad? Y que no necesariamente por el hecho de que haya variedad en la lista va a implicar que una persona, un cliente al final de cuentas los va a elegir. Pero por otro lado también está el tema de las listas abiertas y creo que, bueno, las instituciones más importantes de arbitraje a nivel internacional no tienen listas, pero hay cierta parte de la comunidad que considera que las listas son una buena herramienta siempre y cuando sean abiertas, es decir, que haya una lista que funja como una sugerencia para las partes, pero que de todas formas se les permita elegir personas fuera de la lista si es su deseo. Y eso es basado en el principio de la autonomía de la voluntad, de que las partes pues deberían en principio tener la libertad de decidir qué personas van a seleccionar. En todo caso, creo que el tema de las listas nos evidencia precisamente el tema de la internacionalización de la profesión, porque cada vez vemos más seguido que personas de otras nacionalidades están en las listas de otros países. Y ahí quiero tocar un ejemplo de Costa Rica, que no sé si mi país es el que más promueve la internacionalización, porque en Costa Rica los arbitrajes domésticos, los árbitros siempre tienen que ser abogados costarricenses. No lo dice así expresamente la ley, pero la ley dice que tienen que ser incorporados al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En Costa Rica, estar incorporado al colegio es un requisito para ejercer la profesión, es decir, no es como en México, que creo que es voluntario. Y eso implica que normalmente los que estén colegiados sean personas costarricenses o incluso personas de otras nacionalidades, pero que viven en Costa Rica, y precisamente por esa condición es que se ven en la necesidad de incorporarse al colegio para poder ejercer. Pero es poco usual que un árbitro, solamente porque quiera formar parte de una lista o de un centro, ¿verdad? Haga este trámite, ¿verdad? Que de por sí ya es engorroso, solamente para fungir como árbitro. La diferencia está en los arbitrajes internacionales, que Costa Rica es suscriptor o incorporó la ley modelo de la UNCITRAL como su ley de arbitraje comercial internacional, y ahí sí se permite precisamente que árbitros de otras nacionalidades puedan formar parte de las listas y fungir como árbitros. Y ahí quiero hacer una crítica constructiva porque a los arbitrajes domésticos se les priva, ¿verdad?, la posibilidad de elegir personas de afuera solamente por el hecho de que sea un arbitraje doméstico, cuando no necesariamente el elemento internacional en ese proceso está ausente. Hay arbitrajes domésticos que tienen elementos de internacionalidad. Y por otro lado, también, ¿verdad? En los arbitrajes internacionales se les da la posibilidad a las partes de que sí elijan a árbitros de otras nacionalidades, de otras jurisdicciones, con
con otro tipo de experiencias, ¿verdad? Y entonces hay una diferenciación entre los dos procesos arbitrales, al menos aquí en Costa Rica, lo cual a mí no me hace sentido, la verdad. Creo que el tema de las listas, precisamente en arbitraje internacional, promueve que se elijan personas de afuera porque precisamente se le da la evidencia o se le da el ejemplo a las partes, mira, estas personas están en la lista, puedes elegirlas. Pero de todas formas, al final, ¿cuántas personas se incorporan a las listas en los centros de arbitraje de Costa Rica? Entonces, al final, la lista funciona y no funciona. Entonces, ya para cerrar, porque veo que me quedan breves minutos para ser bastante respetuosa con el tiempo, creo que nosotros tenemos que diferenciar cuando somos árbitros y cuando somos abogados de parte al momento de enfrentarnos a la selección de árbitros y con miras también de darle a nuestros clientes y a las partes mucha mayor diversidad al momento de elegir. ¿Verdad? Cuando somos árbitros, pues evidentemente los árbitros andan buscando jurisdicciones amigables en donde puedan ejercer su profesión y ahí es donde es importante también la política que tiene el país, si es proarbitral, si busca esa diversidad y ahí es donde está la tarea de los locales de promover cada vez más esa internacionalización porque al final de cuentas no es internacionalizar porque sí, es internacionalizar porque eso enriquece la comunidad, no solamente internacional, sino la de cada país. Y como dije anteriormente, le da mucha más posibilidad, le abre un abanico de posibilidades a las partes de tener mucha más variedad y elegir no solamente porque es el que queda, ¿verdad? Es el que conozco porque he elegido varias veces o porque es el que he visto, ¿verdad? Sino que les da mucha más amplitud. Y por el otro lado, como abogados de parte, pues evidentemente promover, ¿verdad? En la búsqueda de esas ternas de la diversidad. Y yo sé que al final de cuentas, a veces los abogados estamos comprometidos con esta labor y que al final de cuentas el cliente es el que decide y uno no puede, digamos, influir demasiado en esa elección. Pero sí es importante que por lo menos hagamos la lucha porque yo creo que haciendo esa labor diaria podríamos lograr un cambio cultural y por supuesto todo esto en beneficio de las partes y de nuestros propios clientes. Con eso termino. Andrea, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por terminar a tiempo. Interesante lo que nos mencionas en relación a la selección de los árbitros y la manera en que esto puede, con la internalización, ayudar a la práctica arbitral tanto local como a nivel internacional. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar con el doctor Rodrigo Bordachar. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho con especialización en litigios, arbitrajes y métodos de solución de conflictos en la Universidad de París 2, Panteón Assad, profesor adjunto del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de donde es egresado, socio del estudio Bordachar y Meneses, BAM Abogados, a cargo del área corporativa y solución de conflictos. Rodrigo el día de hoy nos va a hablar sobre la formación académica en arbitraje en Iberoamérica y cómo ha favorecido el crecimiento de la práctica y la generación de nuevos abogados y abogadas. Rodrigo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a Estudio Mario Castillo Freire. Voy a hacer la infidencia que me compré hace poquito su libro de contratos típicos, muy interesante, editado en 2020 para que también puedan adquirirlo en sus jurisdicciones. Me toca hacer un análisis más bien académico de la misma experiencia que me tocó ver enseñando arbitraje. Ahora pasé a procesal, mucho más divertido. Estar entre recursos, ejecuciones y el día de ayer de hecho estaba tomando exámenes de eso. No es tan entretenido, pero justamente de eso quería hablarles. Y se ha dado una corriente bien interesante, que viene como, lo más interesante es que viene en doble nivel, en doble flujo. ¿Por qué? Porque si uno revisa lo que era la formación en arbitraje antes del 2000, puede sonar, a lo mejor Sofía no había ni nacido, antes del 2000, pero antes del 2000 el estudio de arbitraje se reducía a un par de clases en derecho procesal, y esto a nivel latinoamericano era así, muy concentrado en lo doméstico y por tanto muy procesalista, y con suerte había una que otra rama o asignatura que era especializada, pero era más bien opcional. ¿Y qué ocurre? Viene también con la formación jurídica de los propios profesores. O sea, muchos salían
hasta el 2000 a hacer sus LLM, sus estudios afuera, y digamos, la especialización más común era en los M&A, derecho comercial, derecho corporativo, y la práctica arbitral y la solución de controversia en general era de los procesalistas, porque tenía este sesgo de nuestros pregrados donde naturalmente era parte de, y nos decían, bueno, arbitrador de derecho, y esta institución viene con las partidas. O sea, ¿quién se iba a interesar en arbitraje si te decían de una que esto venía de Regis Vinto y Chandas Visto? Porque así te lo enseñan, ¿no? ¿Y qué ocurre? A partir de los 2000 yo diría que se forma un flujo importante. Escuchaba también una gran iniciativa de CCI México, de CCI YAF, que tienen un podcast, y que me dio luces también con lo que vieron hoy día, que diría que los 80 y 90 empezó una pequeña comunidad de abogados, entre ellos Klaus von Boeser, que participaba en la corte, a tener cierta influencia y a traer estas experiencias de, primero, una conexión internacional comercial, como lo dijo Sofía, o sea, los contratos ya no eran únicamente entre nacionales, sino que eran con partes extranjeras, que eran ajenas a nuestros países, donde teníamos derechos diferentes. Teníamos, sobre todo los que estamos en Sudamérica, un influjo donde no era posible o no era concebible tener un contrato internacional porque decían, mira, hay un objeto ilícito, porque no te puedes incluir o vincular con un derecho extranjero si no hay un punto de conexión internacional. Ya partíamos de eso. ¿Y qué ocurre? Empieza a generarse esta corriente, primero profesionales, y que después parte de las conferencias. 2002 fue la primera conferencia para América Latina. Imagínense lo que significaba partir haciendo conferencia en América Latina hace 20 años. O sea, no es nada, 20 años. Porque ahí empezamos a tener una mayor proyección. Ocurren varios acontecimientos también internacionales. ¿Saben? Año 90 cae el muro del 89, cae el muro de Berlín, se abre la frontera de Europa del Este. Bueno, también estamos en inversión en América Latina, empezamos a acelerar tratados de libre comercio, Centroamérica, acá en de gobiernos autoritarios, se abre la economía, en los 90 llega Menem y toda su banca, abriendo, privatizando, Chile también, o sea, Latinoamérica se abre al mundo. Dejamos atrás la doctrina Calvo, dejamos esta intención como de autosatisfacernos internamente y ojalá no fuera de nuestra frontera. ¿Y qué ocurre? Teníamos que resolver conflictos. Venía un productor que me vendía, somos países exportadores, de eso no hay duda, vendíamos algo y teníamos un arbitraje con sede en Nueva York, con sede en París. ¿Qué era esto? Y empieza justamente todo el influjo. Empieza también algo muy interesante, replicamos estas experiencias que es donde tangencialmente algunas universidades locales participaban, los MUD de Viena, que son de los más antiguos, en este caso que ya es comercial, es Convención de Viena, de Compraventa Internacional de Mercaderías, y les vamos tomando cierto gusto a, mira, aquí hay algo interesante de lo cual no conocemos. Se forman también masas críticas, la competitividad propia de los jóvenes, los profesores que venían llegando, quiero que mi universidad, mi alma mater, vaya ganando. ¿Y qué es lo que tenías? Alumnos que se interesaban. Antes, cuando yo era chico, no sé decir cuándo, pero teníamos el MOEA, que era como el MUD de la OEA, y era como Lisa Simpson, que era Canadá, no sé si se acuerdan de ese capítulo, pero era un poco aburrido. Era internacional público, puro y duro. Y después surgieron todos estos. Mira, ¿sabes qué? Los negocios también pueden ser internacionales. Y empezamos a hacer estas competencias. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario, se asocian, 2007, lanzan la primera competencia latinoamericana de arbitraje, que ahora tiene gente que incluso viene de Francia a competir. O sea, y los alumnos, Sofía, me recuerdo, quizás creo que te arbitré alguna vez en esos MOOC, o sea, daba la oportunidad a jóvenes estudiantes a que les saliera la pasión del arbitraje, de solucionar un conflicto, de estudiar más allá de nuestra frontera. Yo creo que a mí me apasiona mucho eso del poder, y sigo en litigio por eso, de poder estudiar, porque redactar un contrato es prácticamente repetir lo mismo, pero cuando tú tienes un litigio, te obligas a estudiar las últimas tendencias, no solamente en tu país, sino afuera, para traer esas experiencias. Mira, ¿sabes qué? Con la misma ley, casi el mismo texto, en otros países han fallado de esta manera, y dejas a tus jurisdicciones locales pensando. ¿Y qué tenemos? A partir de los 2000,
leyes de arbitraje comercial internacional, que antes no existían. 1985 la ley modelo UNCITRAL en su texto original, pero muy pocos la habían adoptado. Empieza 98 Brasil, 2003 España, 2004 Chile. Chile dice que tiene autores la ley, pero en realidad es una copia. Voy a hacer esa infidencia de la ley modelo, pero allá ellos que se quieren decir autores. 2008 Perú, el caso de Costa Rica, Argentina, que es de los más nuevos, que saca su ley de arbitraje últimamente. Me quedé pensando en lo que dijo Sofía, porque justamente me tocó estudiar alguna vez casos de arbitrajes comerciales internacionales con sede en Costa Rica antes de la ley, donde anularon laudos porque no eran abogados colegiados los árbitros. O sea, se dan cuenta, esto es matar el arbitraje. Y te genera una presión de los estudiantes que quieren participar, estudian, a las mismas facultades les dicen, mira, tenemos esta competencia, oye, pero aquí no tenemos ese ramo, hagamos el ramo, hagamos la asignatura. Ven que van creciendo estos mismos estudiantes. ¿Qué ocurre? Posgrados. Hoy día yo veo en Argentina hay varios posgrados. Nosotros hasta hace poquito teníamos en la Universidad Católica uno. De hecho, tuvimos que cerrarlo porque ya no teníamos más vacantes, porque había tanta oferta de cursos solo en Chile de arbitraje que copamos todo el mercado. Y así vamos creciendo cada vez más. La CCI tiene su academia de arbitraje para Latinoamérica. Está la Arbitration Academy, donde muchos alumnos desde América Latina viajan y comparten con otras culturas. También eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que a mí me conflictúa? Porque no todo es bueno. Primero, generamos una expectativa o sobredimensionamos una expectativa de que hay espacio para todos. Primera cosa. Y no todos van a ser árbitros, no todos van a ser abogados de arbitraje internacionales, y eso genera frustración. Primer, diría, riesgo que yo veo de este asunto. Ahora, no todo es arbitraje internacional. O sea, yo en mi práctica hoy día es casi 100% arbitraje doméstico, de lo que veo como árbitro. Mediaciones comerciales también se abre también como una nueva vía de solución. Pero si digamos, se enfocan, se bloquean en quiero ser árbitro internacional, va a tener que ser muy, posiblemente hay un principio de realidad, no te va a tocar, o es difícil que te toque. Y yo veo con mucha esperanza, varios alumnos míos se van a estudiar fuera, daban 2, 3 máster, ya ni siquiera se contentan con uno en arbitraje internacional. Otro detalle importante, que se lo escuché a Klaus Boeser alguna vez, y también a Felipe Osa en Chile, a ti no te designan árbitro porque sepas mucho de arbitraje. Porque el árbitro resuelve conflictos que tienen carácter comercial, normalmente internacional, de construcción. Entonces, saber mucho de procedimiento no significa que vas a ser un mejor árbitro. Y eso es algo muy importante. Entonces, no bloquear también su propia formación académica en pos de este objetivo que lo miren como una flecha. Si tú quieres ser árbitro, tienes que demostrar que tienes credenciales en contratación internacional, en propiedad intelectual, en un sinfín de especialidades. El otro día, para que vean las alternativas que tienen con esta carrera, si quieren entrar a arbitraje, árbitros de eSports, o sea, juegos de video, y no estoy hablando un árbitro que levanta la tarjeta, no, hay una cámara arbitral de eSports, así como la CCI, pero de deportes de videojuegos. O sea, vean la importancia que puede tener la solución de controversias. Pero yo lo llamo, si hay aquí todavía estudiantes que nos ven, a que no se bloqueen en especialidad y usted especializarse en arbitraje, porque lo importante es lo que sean capaces ustedes de aportar como abogados litigantes en la solución de un conflicto, que puede ser por arbitraje, pero que tiene un contexto, construcción, ingeniería, comercio, societario. Eso es lo que tienen que enfocarse. Lo otro es una herramienta. ¿O ustedes contratarían al mejor procesalista para defenderlo en un juicio? Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante lo que dices. Tener estas competencias ha ayudado, pero también hay que abrir, porque una de las ventajas del arbitraje es la especialización. Entonces, y hablando de la especialización, vamos a hablar de alguien especialista en energía y construcción, y con eso vamos a dar pie ahora a Francisco Amayo, socio del despacho Martínez de Hoz,
Rueda en Buenos Aires, se desempeña como árbitro, como abogado de parte en arbitrajes vinculados a distintas industrias, incluyendo energía y construcción. Es también profesor de arbitraje internacional y de derecho internacional privado en cursos de grado y de posgrados en la Universidad Católica en Argentina. Francisco nos va a hablar cómo los abogados, a través del soft law, contribuyen al desarrollo y a la internalización del arbitraje y de la abogacía. Francisco, bienvenido y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Andrea. Y gracias también a los organizadores por la invitación. Cuando me invitaron a participar de este evento y me dijeron que la idea era subrayar que los profesionales del derecho pueden impulsar la internacionalización de la abogacía a través del arbitraje en el mundo actual, lo primero que pensé dije, bueno, nosotros hacemos eso constantemente, los abogados, digo, hablando en plural, no necesariamente uno a nivel individual. Por supuesto que si uno se fija en las bases del arbitraje y la internacionalización que tiene hoy el arbitraje, hay muchos factores que inciden en eso. Mencionaba Rodrigo la ley modelo UNCITRAL, también por supuesto la Convención de Nueva York. Naturalmente en el proceso de sanción de esos tratados o de esas leyes intervienen abogados, pero quizás no exclusivamente. También hay muchos diplomáticos que no son abogados y que quizás están negociando estos tratados o estas leyes. Pero sin duda los abogados tienen un rol y creo que la internacionalización que tiene hoy el arbitraje es en gran medida por los profesionales del derecho. Y esto se ve por la incidencia que creo que tiene el soft law en el arbitraje actual. Como ustedes saben, el soft law son normas blandas, ¿no? Por oposición a las normas duras, al hard law, a las leyes, a los tratados. Son conjunto de reglas o directrices que en principio no son vinculantes, salvo que las partes lo incorporen al contrato, y que tienen por objeto reflejar ciertas tendencias o estándares que se dan a nivel internacional en distintas áreas del derecho, no solo en arbitraje, pero particularmente también ocurre en el arbitraje. Y hay distintos instrumentos. Yo creo que uno puede ver soft law, si se quiere, en un sentido más amplio, incluyendo la ley modelo, porque no deja de ser la creación de profesionales del derecho, ¿no? Abogados, académicos, junto quizás también con diplomáticos que en su momento acordaron este texto uniforme para que los países lo pudieran adoptar y que hoy en día ha sido adoptado por más de 85 países o 85 países, que te demuestra un poco el éxito que esto ha tenido y justamente con la idea de unificar normas que rigen el arbitraje. No estamos hablando nada más y nada menos que de la lex arbitri, ¿no? La ley de arbitraje de la sede. Y hoy ya tienen 85 países que tienen la misma ley. Entonces, si hablamos de internacionalización del arbitraje, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Cada vez hay más países que tienen las mismas normas para regir el arbitraje. E incluso muchos países han adoptado estas normas que en principio estaban previstas para el arbitraje internacional, también para el arbitraje doméstico, lo cual conlleva una internacionalización del arbitraje no solo a nivel global, sino también a nivel local. Porque uno empieza a tomar ciertos estándares o prácticas del arbitraje internacional, se empiezan a trasladar y a incorporar a los sistemas nacionales. Y acá es donde juega también un rol importante otras normas de soft law, como por ejemplo las distintas reglas o directrices de la IBA, de la Barra Internacional de Abogados. Entonces fíjense, bueno, el rol de los profesionales del derecho, que abogados que ejercen como abogado de parte, como árbitros, profesores de derecho, que son miembros de la Barra Internacional de Abogados, de la IBA, se juntan y crean un determinado texto que junta distintas prácticas o estándares de la profesión y lo dejan ahí a disposición de la comunidad internacional y la comunidad los usa porque ve un valor en ello, ve que realmente ayuda al desarrollo del arbitraje. Y si hablamos de las IBA, ustedes sabrán que hay distintas reglas, ¿no?
tenemos reglas sobre la prueba en el arbitraje internacional, las directrices sobre el conflicto de interés, sobre la representación de partes, etc. Y todas estas directrices, todas estas reglas, este soft law, ha sido fundamental en la internacionalización del arbitraje. Si uno toma las reglas sobre evidencia en el arbitraje internacional, uno ve que esas reglas son un conjunto de reglas que provienen de distintas culturas jurídicas. Hay cosas que son muy propias del derecho continental europeo, que podríamos ver en toda Iberoamérica en general, pero también hay muchas cosas que son propias del common law, y en algunos casos guardando cierto equilibrio. Por ejemplo, en materia de exhibición de documentos, no estamos en el extremo del discovery o el pre-trial discovery americano, tampoco estamos en el otro extremo de la solicitud de exhibición de documentos en poder de la otra parte que existen los códigos procesales de la región, sino que es como un intermedio. Lo mismo se puede ver, por ejemplo, en materia de testigos. Si bien esto ya varía y depende mucho también del background de cada árbitro, hay cierta internacionalización hoy en el uso del cross-examination como técnica para interrogar testigos, por oposición a como uno normalmente ve que es una interrogación de testigos en un litigio judicial, al menos en América Latina. Entonces, todas estas normas hacen que el arbitraje, partiendo desde la ley modelo a estas directrices o estas soft law que ya tienen que ver más con cuestiones muy específicas del procedimiento, ¿no? Evidencia, conflicto de interés, representación, etc., hacen que el procedimiento arbitral vaya siendo muy parecido en todos lados. Entonces, creo que nada más internacional que eso, ¿no? Las prácticas se van amalgando, si bien cada arbitraje es un traje a medida y cada procedimiento arbitral puede variar, lo concreto es que hoy uno empieza a ver en la práctica a nivel internacional e incluso muchas veces, como decía antes, esto se traslada a nivel doméstico, cuestiones que son similares. Ya no es inusual, o al menos aquí en la Argentina, tener un arbitraje doméstico donde tengas una etapa de exhibición de documentos o donde tengas cross-examination, y eso años atrás hubiese sido impensado. Y sin ahondar mucho en esto, también el rol de soft law se ve a veces en el derecho aplicable, porque existen también normas de soft law en materia de derecho de fondo. Entonces Rodrigo decía muy bien, bueno, para ser árbitro quizás no basta con ser un experto procesalista, hace falta conocer el derecho de fondo, y bueno, eso puede o no tener sus complejidades, pero también existen normas que no se utilizan tanto como las normas estatales, pero que cada vez se empiezan a utilizar más, que son de soft law. Entonces están los principios UNIDROIT en materia contractual, por ejemplo, que las partes utilizan, o los mismos árbitros o abogados utilizan, quizás no como el derecho aplicable al fondo, pero sí para sustentar una idea o darle más apoyo a un determinado argumento. Y todo eso conlleva ya, fíjense, no a la internacionalización de la abogacía en cuanto al procedimiento arbitral, sino también en cuanto a la forma en la que resolvemos la controversia en el fondo. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, yo estoy convencido que los profesionales del derecho tienen un rol, lo han tenido y creo que lo seguirán teniendo en el impulso de la internacionalización de la abogacía. Muchísimas gracias, Francisco. Definitivamente ya en un mundo tan globalizado, estas normas ayudan y prácticamente todas las reglas te permiten también aplicar los usos, y por eso importante, vinculando con lo que ya decían, la selección de los árbitros, la importancia de no solo enfocarte al tema procesal, sino también conocer el soft law, y eso va a permitir que unas prácticas que de repente nosotros tenemos arbitrajes donde nos encontramos en un terreno, digamos, neutro, con gente con una tradición de common law. Y por último, pero no menos importante, vamos a pasar con la doctora María Eugenia Ferreira. Ella es abogada, especialista en Derecho Procesal, doctoranda en Derecho, árbitro internacional y catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. María Eugenia nos va a dar una plática muy práctica, haciendo una comparación entre Argentina y Guatemala respecto a la práctica de arbitraje y de los mercados. Muchísimas gracias, María Eugenia, tienes la palabra. Muchas gracias, Andrea, y muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario.
Bueno, como dijiste, voy a dar una mirada comparativa entre Guatemala y Argentina, países a los que tengo la suerte de querer un montón y de haber tenido formación académica en Argentina y parte de mi profesión también en Argentina, y ahora ejercer el derecho y el arbitraje en Guatemala. Desde ese lugar me pareció importante abordar los dos últimos tópicos, que son los mercados internacionales y el mundo cambiante. En el mundo cambiante tomo más Argentina porque en los últimos 10 años tuvo una variación y un cambio económico que afectó en la práctica el arbitraje comercial internacional, entre otras variables, lamentablemente, pero es parte de lo que pasa en Iberoamérica también. Ahora nos pasa en Argentina, pero siempre tenemos algunas crisis o institucionales o económicas en Iberoamérica que nos demuestran este cambio, que hacen necesaria una adaptación jurídica y una adaptación del sistema en la resolución de estas controversias. En este sentido, lo que voy a abordar son las leyes de arbitraje comparadas, el sistema de derecho internacional privado, el sistema judicial, el sistema constitucional y algunos datos de macroeconomía. Lo voy a hacer muy breve para cumplir con el tiempo, pero creo que son datos relevantes que ponen de manifiesto cómo, por ejemplo, en Guatemala, la ley de arbitraje se sancionó en 1995, es una de las primeras leyes de arbitraje basada y tomando como modelo la ley modelo de UNCITRAL. En cambio, en Argentina, la ley de arbitraje se sancionó recién en 2018. Es decir, tenemos una variable temporal muy amplia entre un país y el otro. La ley de arbitraje de Guatemala es una ley monista, es decir, se aplica tanto a los arbitrajes internos como a los internacionales, y la ley de arbitraje de Argentina es una ley dualista. ¿Por qué? Porque la ley de arbitraje únicamente se aplica a los arbitrajes internacionales. A los arbitrajes domésticos se le aplica la regulación del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que tuvo una modificación en el año 2015, en donde se abordó la institución del arbitraje doméstico. La ley de arbitraje de Argentina, de arbitraje internacional, establece que cuando tengamos un arbitraje internacional, esta ley de arbitraje se va a aplicar de manera exclusiva. Esto significa que no se le puede aplicar ninguna otra normativa que no sea la ley de arbitraje. Esto es muy importante a la hora de evaluar la cuestión internacional y también teniendo en cuenta todo lo que dijeron los expositores anteriores. Ahora, respecto al sistema de derecho internacional privado, que dentro del arbitraje comercial internacional es un pilar fundamental porque surgimos del pilar, o sea, el arbitraje va a surgir del pilar de jurisdicción del derecho internacional privado, entonces es una cuestión muy importante desde mi perspectiva. El derecho internacional privado en Guatemala está poco desarrollado académicamente y se encuentra disperso a nivel normativo. En cambio, en Argentina, el derecho internacional privado tiene un desarrollo académico bastante abundante, tanto el sistema en la parte legislativa como en la parte doctrinaria, y finalmente con esta última reforma del Código Civil y Comercial se logró la concentración o la unificación y terminar con la dispersión normativa del derecho internacional privado en Argentina, lo cual hace mucho más fácil a cualquier operador jurídico nacional o internacional poder comprender cómo se tienen que aplicar tanto las normas de jurisdicción como de derecho aplicable en un caso de derecho internacional privado. Ahora, respecto al sistema judicial, como todos sabemos, entre el arbitraje y el sistema judicial tenemos jurisdicción arbitral y jurisdicción judicial, pero la colaboración entre ambas jurisdicciones es sumamente necesaria, porque necesitamos el auxilio del juez en varias ocasiones para poder llevar a cabo el procedimiento arbitral. Lo ideal sería que no sea tan necesario y que exista una mínima intervención judicial, pero en el caso de que esta intervención judicial se dé, es necesario para el buen funcionamiento tanto del sistema judicial como del sistema arbitral que esto sea de una manera orgánica y colaborativa, en donde el sistema judicial comprenda su rol efectivo dentro del arbitraje. En el caso de Guatemala, a pesar de tener una ley de arbitraje de 1995, ¿sí?
como el sistema de derecho internacional privado no está tan ampliamente desarrollado, el sistema de cooperación jurisdiccional entre ambas jurisdicciones, arbitral y judicial, no se encuentra desarrollado ni doctrinaria ni legislativamente. Entonces el camino de esa cooperación se hace bastante complejo. Lo que sí existe es una circular del año 2012, es la circular 7 del año 2012, que le explica a los juzgados cómo realizar esta cooperación de una manera muy breve y les da pautas como tienen que realizarlo en tantos días, no puede haber traslado a la otra parte, o sea, se hace un procedimiento sin sustanciación, cómo se realiza la cooperación jurisdiccional en general en el resto de los estados. Pero ese es el único elemento, si se quiere, legislativo de alguna manera, que lo hace la Corte Suprema en la Sala Civil de Guatemala en el año 2012, que guía un poco al sistema judicial de cómo tiene que cooperar con el sistema arbitral, ¿sí? En el caso de Argentina, esta cooperación no es que se dé tan simplemente en la práctica, porque también existe la resistencia judicial a la cooperación jurisdiccional del arbitraje, pero sí existe mayor desarrollo doctrinario derivado del mayor desarrollo del sistema de derecho internacional privado. Entonces tenemos en Argentina un poco más amplio el desarrollo de la cooperación de primer grado, segundo grado y tercer grado, que hace que toda la cooperación arbitral y judicial sea un poco más dinámica. Como dato curioso, acaba de salir un fallo en donde el gobierno argentino solicitó cooperación de segundo grado, es decir, la prestación de una medida cautelar en un caso en donde estaba iniciado un arbitraje, y el juez argentino encargado del caso negó esta medida cautelar porque sostuvo que el arbitraje ya estaba en marcha. Derivado de esto, niega la cooperación jurisdiccional, pero protegiendo la institución arbitral. Y entonces acá es como que da al 2022, a pocos años de la implementación de la ley de arbitraje, se ve que ya hay una comprensión y una dinámica aceitada entre el sistema judicial y el arbitral. Esperemos que continúe así. Respecto al sistema constitucional, en Guatemala el sistema constitucional es mixto, ¿sí? El tema es mixto porque tiene inconstitucionalidades generales y particulares, pero el control de constitucionalidad se encuentra a cargo de la Corte de Constitucionalidad. Esto implica que, si bien el amparo no es una instancia recursiva, en la práctica sí se utiliza como tal, y esto obstaculiza muchas veces el arbitraje, ¿sí? En el caso de Argentina, el sistema constitucional es difuso, es decir, se usa para el caso concreto y está a cargo de todas las autoridades judiciales y administrativas, en el sentido de que todos tienen que proteger la Constitución y verificar que sus resoluciones no sean contrarias a la Constitución, y de esta manera la misma autoridad que está llevando a cabo el caso es quien tiene ese control de constitucionalidad. Esto deriva en que haya menor constitucionalización del arbitraje, si se me permite el término, en Argentina que en Guatemala, ¿sí? En virtud de que no va a ir a otra corte, sino que lo va a resolver el mismo juez que está viendo el caso, en el caso de plantearse una incidencia constitucional. Ahora, voy muy rápido a los datos de macroeconomía, en donde va a salir perdiendo Argentina respecto a Guatemala, ¿sí? Bueno, en el caso de la población en Guatemala es de 18.607.184 habitantes, y en el caso de Argentina 47.327.407 habitantes, que ahora están rezando por Messi. Luego tenemos el índice de desarrollo humano, que en Guatemala es un índice medio, está en el puesto 135, en Argentina está en el puesto 47, es un índice muy alto. Luego tenemos el PBI real, en Guatemala es de 9.967 y en Argentina es de 26.074. Ahora venimos con los datos desfavorables de Argentina, como el tema de la inflación. La inflación en Guatemala tuvo una variación del 9,7%,
y en Argentina del 76,6%, y en la comparación interanual se registra un 88% de inflación en datos oficiales, o sea, tremendo. Y la variación en el dólar en 10 años, ¿sí? En Guatemala, de diciembre del 2012 a diciembre de 2022, la variación fue de 1 centavo, y en Argentina fue, en el 2012 el dólar era de 5 pesos, y ahora el dólar oficial es de 166,25. Hubo una variación oficial del 66,25%. ¿Esto en qué influye en el arbitraje internacional? En las inversiones extranjeras, por ejemplo. Entonces, son datos que tienen que ver con la economía y con el sistema y con los recursos jurídicos y judiciales que utilizan las partes a la hora de abordar un caso, defender un caso o juzgar un caso. Porque en el caso de Argentina, al haber estas variaciones tan importantes a nivel económico, se introdujo un instituto bastante particular, que es el orden público económico, ¿sí? Y este orden público económico es el que impide muchas veces la ejecución o el reconocimiento de diversos laudos arbitrales. Lamentablemente creo que en Colombia hubo un caso ahora en donde ya se está aplicando orden público económico también, que es un concepto sui generis, basado en estos cambios económicos que afectan los sistemas, obviamente sociales y económicos, pero están influyendo en el sistema jurídico también. Bueno, y ahora, después de este panorama macroeconómico, me voy a referir a el sistema normativo de Guatemala en las cuestiones de las inversiones extranjeras por el tema de los arbitrajes de inversiones. Guatemala tiene ratificados varios tratados, y en esta dimensión convencional en el sector de las inversiones ratificó el Tratado de Propiedad Intelectual y Comercio de la OMPI, tiene tratados de facilitación de comercio con Cuba, Venezuela, Belice y Ecuador, tiene tratados de libre comercio con Chile, Colombia, México, Panamá, República Dominicana y Taiwán, y tiene tratados bilaterales de inversión con Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Corea, Cuba, España, Rusia, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza, ¿sí? Es decir, tiene a nivel de inversiones un gran potencial y un gran sistema jurídico que abarca esta situación. Pero este año, en 2022, se sancionó una ley, ¿sí? Que se denomina Decreto número 46/2022, que tiene por objeto fomentar las inversiones extranjeras, ¿sí? Es decir, todos los países que no estén amparados por un tratado bilateral o por un tratado de libre comercio pueden utilizar esta ley interna de la dimensión autónoma de Guatemala para amparar sus inversiones extranjeras. Esto lo que hace, obviamente, es darle un fortalecimiento a el sistema jurídico y a la seguridad jurídica del país para que las inversiones extranjeras tengan un marco para los que no están dentro de los tratados, ¿sí? Entonces, ese es el panorama comparado de ambos países desde la práctica que he podido tener acá en Guatemala y Argentina. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Vamos a dar comentarios finales para cerrar la exposición de este día con 2 minutos a cada uno de nuestros panelistas en el mismo orden que seguimos en la primera etapa. Sofía, por favor, 2 minutos. Gracias. Gracias, Andrea. Sí, para cerrar, yo creo que la conclusión que yo me llevo de todo esto es: la internacionalización nos permite conocer cuáles son las mejores prácticas. Y en un mundo en el que las fronteras cada vez son más pequeñas, los inversionistas evidentemente andan buscando dónde invertir y les gusta la predictibilidad, o sea, les gusta, ¿verdad?, tener los riesgos medidos. ¿Y por qué todo esto nos importa a nosotros como ciudadanos de a pie? Porque todos los países estamos buscando avanzar, desarrollarnos,
y eso se puede gracias a muchas veces la inversión extranjera. Entonces, la internacionalización nos permite precisamente nutrir a cada país con los mejores estándares, y tomo un comentario que decía María Eugenia, ¿verdad? Cómo eso incide en el poder judicial de cada país. Lastimosamente aquí en Costa Rica, esa sensibilización que hay de proteger el arbitraje todavía no está, pero vamos encaminados ahí, y yo creo que ese es el punto más importante de todo esto, ¿verdad? Cómo los países a través de inversión extranjera y dotar de seguridad jurídica, ¿verdad? Basándonos en las mejores prácticas a nivel internacional, podemos promover el desarrollo como país. Creo que eso sería mi comentario final. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Sofía. Rodrigo, te cedemos el micrófono. Gracias, querida Andrea. Como que ya dejé todo dicho, pero algo que, tomando lo que dijo María Eugenia, Sofía y Francisco, implica nuestra dedicación al arbitraje no solamente cerrarnos en nosotros, los practicantes, los árbitros, los que están estudiando algo ligado, sino también ver cómo influimos en un estamento bastante importante en esta, digamos, fiesta arbitral, que son los tribunales judiciales. Mientras los tribunales judiciales locales no entiendan el arbitraje internacional en lo que es, va a ser muy difícil, aunque tengan la mejor ley de arbitraje dictada, redactada por los mayores pensadores resucitados y vivos del mundo mundial, no sirve de nada. Si no tienes buenos jueces que entiendan la importancia del arbitraje y del arbitraje internacional dentro de este contexto. O sea, no es porque, mira, está en mi país y yo meto lo que yo quiero meter porque estás en mi territorio. No. Eso pasó mucho al principio de los 2000 con la excesiva constitucionalización, mucha acción de amparo, que puso en riesgo en verdad el avance del arbitraje. Yo creo que ahí entra también nuestro rol, de, así como hay asociaciones locales de arbitraje, argentina, francesa, guatemalteca, etcétera, de arbitraje, tener reuniones con los agentes del Poder Judicial, involucrarlos en las discusiones legislativas, los cambios, y explicarle, mira, esto funciona de manera diferente. Yo creo que eso es algo que no hay que dejar el mundo judicial, porque somos exclusivos, digámoslo así, en arbitraje internacional, sino incorporarlos a esto. Yo creo que eso es una tarea que tenemos pendiente. Buenísimo, Rodrigo. Muchísimas gracias, Francisco. Pasamos contigo. Bueno, yo creo que, a ver, en línea con lo que se mencionaba antes, me parece que la internacionalización de la abogacía a través del arbitraje es una realidad. No es que todos los arbitrajes necesariamente sean internacionales o se manejen con estándares internacionales, pero ciertamente una parte importante de ellos son así. Y creo que la prueba de eso se ve, está en la realidad, ¿no? El hecho de que haya despachos, bueno, comenzaron siendo los despachos globales, ¿no? Que tenían prácticas internacionales, donde desde Nueva York, París, Londres, manejaban arbitrajes en cualquier jurisdicción, con independencia de cuál fuera la ley procesal aplicable o la ley aplicable al fondo. Hoy vemos que eso se está extendiendo, ya no son los despachos globales necesariamente quienes hacen eso, también hay despachos boutique europeos o latinoamericanos que están empezando a tener casos vinculados a otras jurisdicciones, vinculados a otros derechos que no tienen nada que ver con el lugar donde están basados o con su tradición jurídica. Y eso es porque el arbitraje es internacional. Y esa es una de las grandes ventajas que esto tiene, que uno estando aquí en la Argentina puede ser abogado de una empresa en Rumania o en China sin tener que estar necesariamente matriculado, salvo por aquellas jurisdicciones, o como mencionaba Sofía, específicamente para arbitrajes domésticos que te exijan una matriculación, pero en muchísimas jurisdicciones no es así, incluso para los arbitrajes domésticos, y creo que eso se ve también reflejado no solo por la actividad que están teniendo los despachos en diferentes lugares, sino también, como mencionaba Sofía, por el hecho de ver los listados de árbitros que tienen las instituciones donde
sea para casos internacionales o para casos domésticos, se empiezan a ver árbitros de distintas jurisdicciones. Entonces, me parece que esto hoy es una realidad y, bueno, seguramente siga en esa dirección, pero bueno, nadie tiene la bola de cristal, así que veremos qué ocurre. Muchísimas gracias, Francisco. Terminamos contigo, María Eugenia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, coincido con todo lo que dijeron y creo que el arbitraje comercial internacional y el arbitraje internacional en general es lo que más cerca está de lo que decía Savigny o de su pretensión de la comunidad jurídica, que está en las bases y que digamos el arbitraje fue el origen del sistema judicial. Creo que en el origen o en las primeras semillas encontramos mucho fundamento de lo que queremos todos hoy para la construcción del mundo jurídico. Me parece que eso es importante y el tema de la interacción judicial y arbitral, reitero, me parece una cuestión muy importante que dentro de la educación y el recambio generacional que viene a través de la educación, me parece que es una de las cuestiones más importantes y obviamente estos foros dentro de lo que es la educación y la libre información a cualquiera que lo requiera, me parece que es muy importante para la formación de este nuevo y viejo mundo jurídico. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como un comentario final, creo que respecto a la internacionalización se ha hecho mucho. Falta todavía mucho por hacer. Veo que aquí hay varios profesores. Ese trabajo se va a hacer con los estudiantes, que por lo menos ya creo que es una ventaja que sea una materia obligatoria y eso va a ir cambiando conforme también vaya cambiando el mundo. Se ha hecho mucho. Las generaciones jóvenes lo agradecemos, ya no tan joven yo, pero tenemos que seguir trabajando para las futuras generaciones y con eso concluimos súper a tiempo para que podamos ir. Todos tenemos otro compromiso ahorita y la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Bye.